¿Cuál es la forma más efectiva de destruir un disco duro? Después de todo, sabemos que simplemente borrar algo de tu computadora no elimina completamente esos datos del disco físico. Simplemente está oculto hasta que se sobrescribe. Pero, ¿qué le pasa a un disco duro si lo taladras, lo sumerges en agua, lo metes al microondas o lo pones en una tostadora? Les pedí sugerencias sobre las formas más absurdas de destruir un disco, y hoy vamos a probarlas y calificar su efectividad. Todo lo que puedo decir es que de verdad tengo que empezar a comprar un mejor seguro. Pásale un carro por encima, una máquina motorizada de 2 toneladas contra una pequeña cajita de metal. ¿Quién saldrá ganando? Ya mencioné que no intenten nada de esto en casa. Definitivamente no deberían hacerlo. Caballeros, enciendan sus motores. Honestamente, eso no es ni de cerca tanta destrucción como esperaba. Y claro, hay algunas marcas en la parte de abajo, pero la placa de circuito y los puertos SATA en sí se ven relativamente intactos. ¿Alguien más esperaba que se aplastara como una tortilla? ¿Solo yo? Y si lo llevamos de regreso al estudio y lo conectamos, sí, funciona de maravilla. Así que Furia Vial 3 de 10. Métalo al microondas. Ok, ahora sí se están pasando, chicos. No hay manera de que yo jamás... Bien, con nuestro disco duro dentro del microondas, vamos a dejarlo cocinar durante 30 segundos. El metal y los microondas no se llevan bien. Y como pueden ver, las chispas literalmente empiezan a volar de inmediato. Eso está loco. De nuevo, no intenten esto en casa. Voy a estar diciendo eso muchas veces en este video. Y al echarle un vistazo a nuestro disco duro, ya completamente cocido, definitivamente vemos algunas secciones quemadas donde volaban las chispas, aunque sorprendentemente solo se limitaron a un par de áreas. Pero ahora, al instalar esto dentro de nuestra PC, podemos ver eso. Dios mío, literalmente está en llamas, que es un gran recordatorio de que siempre hay que tener un extintor a la mano cuando se juega con tecnología. Santo cielo, no esperaba que literalmente lanzara fuego como un pequeño dragón lleno de datos. También dejó unas buenas marcas de quemadura en mi escritorio. Pero sí, se puede decir con seguridad que el microondas claramente creó algunos cortos inestables. Y cuando la PC pasó corriente a través de él, ¡boom! Demasiado calor y sin a dónde ir, excepto en llamas. 9 de 10, súper aterrador, pero súper efectivo. Congela completamente el disco duro. Después de casi ser asado por las llamas, el hielo suena como una mejor alternativa. Y convenientemente, de hecho hice este experimento de congelación en un video anterior mío, donde congelé y descongelé toda una PC, y para no hacer el cuento largo, el disco duro siguió funcionando normalmente después de pasar toda la noche en un bloque literal de hielo. Así que, en cuanto a destruir datos, el hielo se lleva un frío 2 de 10. Y por si tienes curiosidad sobre qué causó que la PC congelada se pusiera verde así, puedes ver el video completo aquí arriba. Sumergí el disco duro en agua. Bien, tal vez el agua congelada no hizo el trabajo, pero ¿qué tal el H2O a temperatura normal? Después de todo, la electrónica tiende a no llevarse bien con el agua. Pero si evitamos encender el disco duro mientras está sumergido, podemos evitar el peligro de un cortocircuito. Aunque, dicho esto, los discos duros no son tan resistentes al agua, como lo demuestran las burbujas que indican que el líquido se está filtrando en esos delicados componentes internos. Lo dejamos remojar el tiempo suficiente para llenarlo de H2O, pero no tanto como para que se corroa. Y para que tengan contexto, dejé este disco duro otras 28 horas, pero como pueden ver, ya no es reconocido. Así que claramente, o no esperé lo suficiente para que esto se secara por completo, o el agua causó que toda esa presión interna se descontrolara. H2O HDD 8 de 10. Esto ya no sirve. Hablando de tostadas, siempre me pregunté ¿qué pasaría si metieras un disco duro en una tostadora? De nuevo, por favor no intenten esto en casa, pero vamos. Mira cómo este disco duro encaja perfectamente dentro de la tostadora. Es casi como si estuvieran hechos el uno para el otro. Eso es increíble. Y bueno, ¿a quién le gusta tener sus datos bien crujientes? De verdad espero que no empecemos un incendio como lo hicimos con el microondas, pero ya empiezo a ver mucho humo otra vez. Así que, para evitar que se activen las alarmas de incendio, vamos a dejarlo así. Y sinceramente, parece que la etiqueta era la parte que más se estaba quemando. De hecho, no veo tantas marcas de quemaduras eléctricas en los circuitos mismos. Así que ahora, si metemos este toaster strudel en nuestra PC, la unidad simplemente no aparece, pero al menos no provoca un incendio. Pero lo que sí hace es terminar dañando mi tarjeta madre, lo cual es increíblemente raro que un dispositivo SATA pueda lograr. Pero realmente no tengo otra explicación de por qué mi tarjeta madre de repente dejó de recibir energía. Una locura. Es el ejemplo perfecto de por qué deberías dejarme hacer todas estas cosas raras y no intentarlo tú mismo en casa. Una tostadora de datos 8 de 10 en destruir discos duros. Dale el tratamiento de galio. Esto es muy creativo. El galio es un metal que es líquido a temperatura ambiente, algo así como el mercurio, pero sin toda la toxicidad. Así que, aunque es seguro para los humanos, el galio no es seguro para el aluminio. Cuando se combinan, tienen una reacción química muy loca, que vuelve el aluminio tan frágil que se desmorona. ¿Y no están hechos de aluminio los discos duros? Si es así, esta podría ser una de las formas más geniales de convertir literalmente tus datos en polvo. Pero desafortunadamente, al menos en este caso específico, parece que nuestros discos están hechos en realidad de una base de vidrio en lugar de una base de aluminio, porque no importa cuánto tiempo este metal líquido permanezca encima, no parece estar pasando nada en absoluto. Sin embargo, esto tiene mucho potencial con el disco duro adecuado, así que le doy un 5 de 10. Intenta amarlo.
Sabes, disco duro, puede que tengamos nuestras particiones separadas, pero mi amor por ti no conoce fragmentación. Siento que estamos conectados por un cable SATA invisible. Haces que mi corazón gire a 7200 revoluciones por minuto. No quiero algo que no sea sólido en un estado que me vuelva loco. Te quiero a ti y a todos tus mecanismos internos mecánicos. ¿Me harías el técnico más feliz del mundo? Curiosamente, el disco dejó de funcionar después de eso, así que supongo que como 8 de 10. Pásale un imán, la clásica y comprobada forma infalible de destruir tus datos, ¿no? Después de todo, los discos duros almacenan bits de datos con imanes ellos mismos. Estos platos están cubiertos con un recubrimiento magnético, y este brazo giratorio puede crear puntos magnéticos norte y sur en el disco, que se traducen en unos y ceros. Entonces, si introducimos nuestro propio imán en la ecuación, ¿podemos borrar efectivamente estos datos almacenados? Bueno, lo creas o no, con estos imanes genéricos de tamaño doméstico, no parece estar pasando nada mientras los pasamos por el chasis. De hecho, cambiar a un imán aún más potente, uno que es 10 veces más fuerte, lleva al mismo resultado. Vaya, definitivamente no me esperaba eso. Resulta que se necesitan imanes muy fuertes para cambiar la polaridad de los datos ya almacenados. Así que, a menos que tengas algo como un imán de neodimio por ahí, le doy a los imanes domésticos básicos un 2 de 10 en la escala de destrucción. Desconéctalo mientras está en funcionamiento. Bastante simple, tan pronto como desconectamos la unidad de la PC, vemos que desaparece inmediatamente del explorador de archivos, pero si simplemente la volvemos a conectar y reiniciamos la computadora, todo sigue funcionando con normalidad. 1 de 10, solo déjala caer, unas cuantas buenas caídas deberían bastar. Otro clásico probado y verdadero, un Linux Special, si así lo quieres ver. Con solo unas caídas básicas, nuestro disco en realidad no se vio tan afectado. La computadora todavía lo reconoció de inmediato. Así que ahora, si subimos la intensidad al modo resbaladilla, hombre, sí, eso va a dejar huella. Y al probarlo una segunda vez, la unidad ya dejó de aparecer. Esos componentes internos frágiles se sacudieron lo suficiente. 7 de 10 por su facilidad de acceso. Todos podemos dejar caer cosas. Déjalo afuera por años. ¿Sabes? De hecho, ya he hecho este experimento antes con procesadores, enterrándolos en mi jardín por más de un año. Así que tener un disco duro aquí afuera se siente demasiado normal. Vamos a hacerle espacio al disco duro y, bueno, ahora a esperar. Asegúrate de estar suscrito para una actualización en 365 días. Es un taladro, solo taladra los discos. Fácil. Esta fue una de las sugerencias más comentadas para destruir un disco duro. Y sí parece una forma segura de asegurarse de que la mecánica nunca vuelva a funcionar. Aunque me sorprendió lo difícil que fue taladrar limpiamente todo este metal. No fue tan fácil como parecía, pero ya dicho y hecho, una vez encendido, el disco da un pequeño empujón antes de rendirse por completo. Después de eso, la PC ya no lo reconoce en absoluto. 8 de 10 en la escala de destrucción. Cubre los agujeros con pegamento. ¿Para qué se usan esos de todos modos? ¿Y por qué los discos duros dicen explícitamente que no cubras esos agujeros? Bueno, los discos duros requieren una presión interna muy específica para mantener el brazo magnético a la distancia correcta de los discos. Y estos pequeños agujeros ayudan a mantener esa presión interna. Y dato curioso, en la parte de abajo, en realidad están conectados a un pequeño filtro, lo cual está bastante bien. Pero ya que dicen que no hay que cubrir estos agujeros, hagámoslo y veamos qué pasa. Un poco de silicón caliente servirá para sellar completamente el orificio de ventilación. Y al encender nuestra PC con la unidad conectada, sorprendentemente, nada parece estar mal. De hecho, todo sigue funcionando completamente normal. Y como cubrimos los agujeros y usamos la unidad a la misma presión local dentro de mi estudio, nada cambió internamente. Realísticamente, sin embargo, probablemente no notaríamos ningún problema a menos que cubriéramos el orificio de la unidad aquí y luego cambiáramos drásticamente nuestra altitud. Austin, invítame al próximo viaje en avión que hagan. Así que cubrir el agujero, 2 de 10 en efectividad si te mantienes a la misma altitud. Ábrelo y ponlo en un lector de vinilos mientras sigue funcionando. Wow, este recibió un montón de votos positivos. Así que veamos qué pasa. Para que el plato encaje correctamente en la tornamesa, vamos a tener que desarmar aún más la unidad. Así que esto por sí solo probablemente hace que sea una buena manera de destruir tus datos. O al menos, hacer que sea un poco más fácil esconderlo en tu bolsillo trasero. Hombre, mira qué perfecto encaja en el centro. Y ahora, damas y caballeros, les presento el sonido estéreo de un plato de disco duro. Es broma. No hay manera de que la aguja de la tornamesa pueda leer alguno de los datos en el plato. Usan dos tipos de tecnologías de codificación muy diferentes y definitivamente no son compatibles. Pero me gusta la creatividad. Y además, ahora tengo una tornamesa que compré para esto. Bien, tal vez te estés preguntando por qué no di ningún 10 de 10 en la escala de destrucción, aunque muchos claramente destruyeron nuestros discos duros. Y eso es porque, aunque pudieron haber hecho que los discos sean inaccesibles para nuestra PC aquí, eso no necesariamente significa que todos los datos en los discos estén completamente destruidos. Recuerda, los datos se almacenan magnéticamente, lo cual no desaparece solo porque los circuitos del disco duro ya no sean compatibles. Así que si hay suficiente interés en este video, haré una continuación tomando todos los discos que obtuvieron 8 de 10 o más en este experimento de hoy y los enviaré a una empresa profesional de recuperación de datos. De esa manera, podremos ver cuáles de estos métodos realmente hicieron que los datos desaparecieran y cuáles no. Así que si quieres ver algo así, házmelo saber dando like a este video o dejando un comentario aquí abajo. Pero hasta la próxima, soy Mena Rayester, tu presentador de tecnología, y nos vemos en el
el siguiente video.